que se llama Yo seré tu Dios. Ese es el título del libro, y el tema es en realidad teología del pacto. Es en el que yo voy a basar principalmente, excepto en la clase de hoy. En la clase de hoy en realidad tomé de varios lugares para hacer una breve introducción a las bases bíblicas, teológicas e históricas de esta enseñanza fundamental de la teología reformada. A ver, hermanos, cuando estamos hablando de teología, yo sé que esto ya lo he mencionado, pero es bueno repetir las cosas básicas. Cuando estamos hablando de teología, estamos hablando de Biblia, estamos hablando de teología bíblica, de la teología que podemos sacar, que podemos deducir de lo que dice la Escritura. Lo único es que la teología lo que hace es ordenar algunas ideas, ordenar algunas enseñanzas y algunos pensamientos. Ahora, en la teología bíblica nosotros podemos encontrar muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas enseñanzas diferentes que a veces tenemos que abordar desde un punto de vista o desde otro punto de vista diferente. La teología del pacto es un abordaje de una enseñanza bíblica, aunque si ustedes me preguntan, digo, porque esas preguntas de repente algunas personas lo hacen, ¿y dónde dice la Biblia teología del pacto? No, ni siquiera la palabra teología lo vamos a encontrar en la Biblia, lo cual no quiere decir que no sea bíblico lo que estamos hablando. Está sacado de la Biblia y puesto de manera de enseñarlo, de explicarlo. Hay algunas enseñanzas bíblicas que son explícitas y que las podemos encontrar muy fácilmente, y muy fácilmente encontrar versículos, pasajes de la Escritura donde se hable de eso. Por ejemplo, una doctrina bíblica que es muy explícita es la doctrina de la salvación por gracia, de la salvación solo por gracia. Yo estoy seguro que ustedes ahorita podrían mencionar más de 2 o 3 versículos donde se habla de que la salvación es por gracia. A lo mejor el versículo típico sería Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, etcétera, etcétera. Pudiéramos encontrar otras partes también. Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, el cual nos da entrada a esta gracia, y sigue hablando después ahí del tema. Es decir, hay doctrinas bíblicas que son explícitas y que las podemos encontrar muy claramente. Hay otras doctrinas bíblicas que no dejan de ser bíblicas, pero que tenemos que decir son implícitas. Es decir, no encontramos una parte de la Escritura a donde nos hable, por ejemplo, de que mencionarles una que es clásica también, la doctrina o la enseñanza de la Trinidad. Nosotros creemos y estamos convencidos de que Dios es un Dios trino y uno. Es una sola esencia en 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Encontramos algún versículo de la Biblia donde nos hable de la Trinidad como tal, usando esas palabras? No, y no por eso la doctrina deja de ser bíblica, es totalmente bíblica. ¿Por qué? Porque encontramos a lo largo de toda la Escritura cómo la Biblia nos habla de ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, ¿por qué quise comenzar la introducción con esto? Porque el tema del pacto es un tema también implícito en la Escritura, aunque la palabra pacto la vamos a encontrar muchas veces, cientos de veces en la Escritura, pero no la vamos a encontrar precisamente como una explicación doctrinal o como una enseñanza. Esta es la teología del pacto, ¿sí? Sino la vamos a encontrar de una forma implícita e igual que el tema de la Trinidad a lo largo de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ok, entonces vamos a comenzar a ver algunos aspectos relacionados con la teología del pacto. Les digo, hoy es una clase
introductoria a este tema. Vamos a llevarlo, ya no sé, son 12 o 13 sesiones más o menos en este módulo. Ok, ¿qué es la teología del pacto? Bueno, la teología del pacto es un enfoque dentro de la teología cristiana, especialmente en las iglesias reformadas, como la presbiteriana lo muestra, que interpreta toda la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de una serie de pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Es decir, la teología del pacto es abarcante de toda la Escritura. Es una forma en la que nosotros podemos estudiar la Escritura, entender la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, con base en el pacto perpetuo, en el pacto reiterado que Dios ha hecho, no solamente con su pueblo, sino con toda su creación. Entonces, bueno, eso es básicamente la teología del pacto, un enfoque de la teología cristiana que va a abarcar e interpreta toda la historia de la redención, insisto, de Génesis a Apocalipsis, a través de una serie de pactos que Dios ha hecho con la humanidad. En el momento que ustedes quieran interrumpir, preguntar algo, opinar o agregar algo, ya saben que estamos con toda la libertad de hacerlo. Muy bien, el concepto central de la teología del pacto dice: la idea básica es que Dios se relaciona con los seres humanos, y yo agregaría también con su creación, porque vamos a encontrar por lo menos uno de esos pactos que es muy directamente relacionado con la creación, mediante pactos que son acuerdos solemnes y divinamente establecidos, con promesas, condiciones y a menudo señales visibles, como el arcoíris, como la circuncisión o como el bautismo. Entonces, ese es el concepto central, o la idea central de lo que es la teología del pacto. El ver a través del estudio de la Escritura cómo Dios se relaciona con los seres humanos, principalmente a través de pactos. Y si tuviéramos que ir construyendo ya una definición de pacto, diríamos son acuerdos solemnes, divinamente establecidos. Vamos a hablar mucho de eso, pero vamos a ver que quien establece el pacto es Dios, a diferencia de otros pactos humanos en los cuales hay dos partes que se ponen de acuerdo para establecer un pacto, un contrato o una alianza. Aquí es Dios siempre el que toma la iniciativa. Entonces son divinamente establecidos y tienen algunos componentes que también vamos a ir viendo muy detalladamente, como promesas de ese pacto, condiciones del pacto, y a menudo, y digo a menudo porque no es un elemento que necesariamente tenga que estar en todos los pactos, pero a menudo con señales visibles, el arcoíris, la circuncisión, el bautismo, son algunos de ellos. También a lo largo de este módulo nos vamos a ir deteniendo en esos conceptos. Gracias. Ok. Bien. En esta teología del pacto vamos a hablar principalmente de los siguientes pactos que voy a ir mencionando ahorita. Cada uno de ellos, insisto, lo vamos a ir desglosando, pero hoy vamos a abordar el aspecto general de cada uno de ellos. Y el primero que quiero mencionar es el pacto de obras. ¿Sí? El pacto de obras fue hecho por Dios con Adán, específicamente Adán como representante de la humanidad, y por lo tanto cuando mencionamos a Adán estamos incluyendo a Eva, que en ese momento era, pues toda la humanidad, eran Adán y Eva, antes de la caída. Es decir, el pacto de obras fue establecido por Dios con Adán antes de la caída. Si alguien pudiera ir buscando por ahí Génesis 2, del 15 al 17, y me dice cuando ya lo tenga, mientras menciono los otros puntos relacionados con el pacto de obras. Entonces, hecho con Adán antes de la caída, tenía una condición este pacto,
y que era la obediencia perfecta de parte de Adán. La obediencia no a medias, no a veces sí y a veces no de repente de una forma y de repente de otra, sino la obediencia perfecta, completa, como se entiende que debe ser la obediencia. Había una promesa. ¿Cuál era la promesa? La vida eterna, la vida perdurable. Y había también un castigo por la desobediencia. Vamos a ir viendo que en los pactos siempre hay esos componentes. Entonces aquí teníamos un castigo por la desobediencia o por no cumplir con el pacto. ¿Y ese castigo cuál era? La muerte. Una consecuencia de violar este pacto era simple y sencillamente la muerte. ¿Alguien ya tiene Génesis 2, 15 al 17? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Gracias, hermano. Muy bien, no es el único versículo, no es el único pasaje en el que podemos encontrar elementos del pacto de obras, pero digamos que es el principal, el que nos permite ver cómo Dios establece ese mandamiento a Adán. Le dice lo que tiene que hacer, ya lo había puesto en el huerto para que lo cuidara y para que lo cultivara, y le dice la condición de este pacto. De todo árbol del huerto puedes comer, excepto de este árbol, porque el día que tú me desobedezcas y comas de este árbol, esta va a ser la consecuencia. Este es el pacto que yo estoy estableciendo contigo. No viene ningún subtítulo ahí que diga pacto de obras, ¿verdad? Esa es la reflexión teológica que hacemos sobre este pasaje bíblico. ¿Ok? Bien, después está, digamos que el pacto más conocido, el pacto más grande y también el pacto que a veces más malentendemos o confundimos entre el pacto de gracia y el pacto de obras. Ok, este segundo entonces, el pacto de gracia. ¿Cuándo fue establecido el pacto de gracia? Y les digo que ahí comienza alguna de las confusiones, porque a veces se piensa que el pacto de gracia comienza con Jesucristo. Y no, más bien con Jesucristo se cumple el pacto de gracia, no concluye porque seguimos bajo ese pacto de gracia, pero se cumple, se consuma ese pacto. Pero ese pacto es establecido por Dios después de la caída, inmediatamente después de la caída. ¿Alguien se acuerda de lo que dice Génesis 3:15? Porque ahí ya comenzamos a ver parte del pacto de gracia. Es el Señor, es Dios hablando el protoevangelio, exactamente, hablando con la serpiente y diciéndole, que lo tiene por ahí, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esto te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ahí encontramos una advertencia, promesa. Advertencia en contra de la serpiente, promesa para nosotros. Un día la simiente de la mujer con la cual tú has comenzado una enemistad te pisará la cabeza, aunque tú lo herirás en el calcañar. Y decía Lupita que es el protoevangelio. Pronto, acuérdense que quiere decir primero. Es el primer evangelio porque es el primer versículo que encontramos en la Escritura, a donde se vislumbra ya la redención que un día va a venir a través de la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es establecido inmediatamente después de la caída. Dios promete salvación y vida eterna a los pecadores que tienen fe en Él, que tienen fe en Dios. A lo mejor, otra vez, el pasaje más conocido de este pacto de gracia es el que Dios establece con Abraham. Por ahí lo vamos a ver un poquito ahí en esa misma lámina más adelante. Cuando Dios hace un pacto con Abraham y le dice que va a bendecir a su descendencia, que le dará toda la tierra
que era la tierra de Canaán, para su descendencia, y le dice también que a través de él van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Otra vez, ¿de qué descendencia está hablando ahí el Señor? ¿De qué descendencia está hablando la palabra? De Cristo. Una de las características también de la teología del pacto es que tiene un enfoque cristocéntrico. Es una forma de entender toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, con Cristo en el centro, con el Señor Jesucristo como tema de toda la escritura. ¿Ok? Se manifiesta progresivamente a lo largo de la Biblia. No encontramos un solo pacto que digamos, este es el pacto de gracia. Si bien en Jeremías lo vemos de una manera mucho más clara, principalmente en Jeremías, cuando habla del nuevo pacto, cuando dice, yo estableceré un nuevo pacto con ustedes, con mi pueblo, no con el pacto antiguo que ustedes desecharon y que ustedes no cumplieron, sino que ahora pondré de mi espíritu en el corazón de cada uno, quitaré su corazón de piedra, pondré un corazón de carne. Todo eso habla del pacto de gracia, pero vamos viendo que progresivamente va apareciendo en diferentes pactos. Por ejemplo, el pacto con Noé, o algunos de manera más elegante le dicen el pacto noético, el pacto que Dios hace con Noé. Podemos encontrarlo otra vez, no es únicamente este pasaje, es mucho más largo, pero ahorita le voy a pedir a alguien que lea Génesis 9 del 8 al 17. Lo encontramos con el pacto con Abraham, o pacto abrahámico, también Génesis 15, 18, Génesis 17, 7, ahorita le damos una leída rápido, con Moisés, algunos le llaman también a el pacto sinaítico, porque se llevó a cabo en el monte Sinaí, o pacto mosaico también con Moisés. Igual hay muchos pasajes donde podemos encontrar esto: Éxodo 19, 5, Éxodo 24, 7 y 8, el pacto con David, o pacto davídico, segunda de Samuel. Ahí sí que hay que leer casi todo el capítulo para encontrar bien todo el contexto de este pacto, pero bueno, versículos 8 al 16. Y también es el pacto consumado en el nuevo pacto con Cristo. Lucas 22, 20, Hebreos 8, del 10 al 13. ¿Por qué les decía que a veces el tema del pacto se presta a algunas confusiones, o hay algunas confusiones con él? Porque de repente solamente lo relacionamos con el nuevo pacto. Es decir, pacto de gracia es nuevo pacto, únicamente. Pudiéramos decir, nuevo pacto es una forma en la que la Escritura en algunas partes menciona este pacto de gracia. Hay incluso algunos autores, algunos teólogos y algunos pastores también que dicen, solamente hay un pacto, y es el pacto de gracia. Todo lo que Dios ha hecho con el hombre es gracia, y es un pacto de gracia. Bueno, es una perspectiva, es una forma de verlo. Sin embargo, podemos ver muy claramente en Génesis 1, 2 y 3 que Dios establece un pacto de obediencia con Adán, que es parte de la gracia de Dios. Sí, podemos decir sí, es parte de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tenía ninguna obligación de establecer, es más, ni siquiera de crear lo que creó, ¿verdad? Dios ya estaba completo sin la creación. Dios no necesitaba crear, ni necesitaba crear al hombre. Dios crea por gracia también. Y cuando Dios establece este pacto con Adán y con Eva, algunos autores dicen, y yo estoy de acuerdo con eso también, es gracia. Es gracia. Entonces algunos dicen, todo es pacto de gracia. Olvídense de los pactos, hay un solo pacto que es pacto de gracia. Ok, podemos estar de acuerdo con esa postura, aunque creo que para quienes queremos entender y quienes necesitamos a veces desglosar las cosas para poder explicarlas, nos sirve mucho este abordaje de los pactos y no solamente hablar del pacto de gracia. Entonces, bueno, este es el pacto de gracia. ¿Alguien quería por ahí alguna de las citas del pacto con Noé, Génesis 9, 8, 17? ¿Quién lo lee? Adelante. Dice así: envió también ese una paloma para oír si las
sería retirado esto. No, creo que es un poquito más adelante. 9:8. 9, capítulo 9, versículos 8 al 17. Perdón. La perdonamos, hermano, porque estamos bajo la gracia. Amén. Amén. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todos los vivientes, por toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que esté sobre la tierra. Amén. Ok. Si se dan cuenta, ahí vemos muy claramente, vamos viendo ya más claramente diferentes componentes de un pacto. Aquí vemos que ahora Dios agrega una señal del pacto, agrega un sello, un símbolo del pacto, que en este caso es el arcoíris, ¿verdad? Ese arcoíris que ahora nos han querido robar los movimientos LGBT, XY, etc. Y bueno, de repente ahora resulta que ya no podemos usar el arcoíris, porque si alguien pone un arcoíris, pues ya interpreta como que es que eres simpatizante de esa ideología, cuando el arcoíris es un símbolo, es un sello de un pacto divino, de un pacto de Dios. ¿Con quién hizo Dios ese pacto? Con Noé. ¿Con quién más? Con Noé, su descendencia, y luego dice con toda la creación, con todo lo que el Señor hizo. ¿Sí? Entonces, bueno, encontramos que es un pacto bien importante. Ahora, es un pacto de gracia, total y completamente. Es un pacto de gracia. El hombre ya es humanidad caída, el hombre dice que ya la maldad había llegado hasta el tope, y vamos a ver que después del diluvio la humanidad sigue en el mismo camino, sigue en el mismo camino. Solamente 2 capítulos más adelante vamos a encontrar Génesis capítulo 11, y vamos a encontrar ahora al hombre diciendo: vamos a hacernos de un nombre y vamos a hacer una gran torre que llegue hasta el cielo, y comienzan a construir la torre de Babel. Pero bueno, Dios había hecho ese pacto con ellos. Ok, ¿ya alguien tiene Génesis 15, 18? Sí, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esa tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Entonces aquel día Dios estableció un pacto con Abraham y con su descendencia para darles una tierra donde iban a habitar. Ahí mismo en Éxodo 17:7. 17:7. Y 17:7. estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ok, aquí la descendencia ya tiene una carga más fuerte, incluso que en el otro pasaje que leíamos en Génesis 15. Ustedes tienen que leer Génesis desde el 12 hasta el 17, por lo menos, por Egipto, para entender un poquito más. Lo vamos a estudiar con más detalle, este pacto con Abraham, pero bueno, principalmente los versículos. Éxodo 19:5, vamos con el pacto sinaítico o el pacto con Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y
guardaréis el pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Fíjense que aquí vamos agregando otras cosas, otros elementos. Ustedes, como pueblo, van a ser mi especial tesoro si ustedes guardaren este pacto. ¿Sí? Porque mía es toda la tierra. Y aquí ya nos empieza a vislumbrar también que no va a ser solamente Israel, sino que va a ser realmente todos los pueblos de toda la tierra. Éxodo 24, 7, 8. Éxodo 24, 7, 8, la 1. Éxodo 24. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la carne y rompió sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Y vamos encontrando otro elemento más. Ahí hay otro símbolo, es la sangre del pacto. Ya hay una sangre del pacto. ¿Se fijan cómo todo va apuntando hacia el Señor Jesucristo como mediador del nuevo pacto? Cómo todos se van agregando poco a poco diferentes elementos de este tipo. Ok, segundo de Samuel 7, 8, 16. Dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, y los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Y tu trono será estable eternamente. ¿De quién creen que está hablando ahí en la Escritura? En este pacto de David. De un hijo de David, ¿verdad? De un descendiente de David, que es el Señor Jesucristo, que es Jesús de Nazaret. Y hay algunos elementos ahí que nos permiten ver que tal vez también se refiere a Salomón, pero principalmente esto está enfocado a esa descendencia de David. Un trono eterno, un trono perpetuo, un reino que nunca terminará. Ok, y bueno, ya para finalizar lo de esta parte, Lucas 22, 20 y Hebreos 8 del 10 al 13. Lucas 22, 20 primero. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros es derramada. Amén. Es el Señor Jesucristo, durante la celebración de la cena del Señor, diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Le suena más o menos a lo que dijo Moisés por ahí en Éxodo 19, cuando rocía aquella sangre de un cordero y dice: esta es la sangre del pacto? Y ahora el Señor Jesucristo aquí simbólicamente con una copa de vino dice: esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre que es derramada
por ustedes. Ese pacto de gracia que ya se había establecido desde la caída del hombre, desde Génesis 3:15, o ya se había anunciado por lo menos, ahora viene a ser consumado, empieza a ser consumado en estas palabras del Señor Jesucristo. Y ya luego una interpretación teológica de esto lo encontramos en Hebreos 8, 10 al 13. Hebreos 8, 10 al 13. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien, si se fijan ustedes aquí, el autor de Hebreos está retomando algunos elementos del pacto sinaítico y está diciendo que ese pacto sinaítico ya pasó. Hay un nuevo pacto ahora que es establecido con el Señor Jesucristo, pero ambos son pactos de gracia. Todo esto son diferentes expresiones, diferentes manifestaciones del pacto de gracia que Dios establece con el hombre después de la caída. Vamos bien hasta ahí, Lupita. Bueno, ahorita investigando que es un pacto según la Biblia, encontré que es un acuerdo solemne entre Dios y la humanidad, o entre individuos que establecen obligaciones y promesas. Por lo que logré escuchar así rápidamente, es que entre Noé y Abraham solamente se estableció el pacto, pero vemos progresivamente a la luz de la palabra que Dios iba añadiendo requisitos que se tenían que ir cumpliendo en ese pacto. Este pacto es entre dos partes desiguales totalmente, entre Dios que es divino y nosotros que somos humanos en esa naturaleza pecaminosa. Pero ya en Éxodo con Moisés, ahí sí en 19:5, ahí se dice que si nosotros obedecemos su palabra, así lo dice 19:5. Ahora pues, si tienes oído mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí está diciendo parte de lo que es nuestros deberes como parte del pueblo de Dios. Pero aquí tampoco, no se le debe, ¿verdad? Pero la consecuencia de romper ese pacto, aquí todavía no lo dice. Bueno, en esa parte que leímos, si tú lees Deuteronomio capítulo 28, te vas a encontrar de una manera muy detallada las bendiciones de cumplir con el pacto y las maldiciones de no cumplir con el pacto. Ahora, ese pacto sinaítico, que a lo mejor pudiera ser identificado como el típico pacto de obras, es un pacto de gracia. Realmente es la gracia de Dios la que hace que empiece a establecer una relación con un pueblo que viene, ven cómo va siendo progresivo, que viene desde Abraham, desde el pacto que establece con un hombre, para cuando el pacto sinaítico ya no era un hombre, eran como 1 millón y cacho de personas. Cuando decimos hombre, estamos hablando de hombre, mujer, humanidad, gente en general. Ya Dios lo había establecido con un pueblo. Ahora sí podemos decir que ya había un pueblo, pero otra vez es la gracia de Dios mostrándoles a ellos qué es bueno y qué es malo, qué es lo que si hacen va a tener buenas consecuencias para ellos, y que si lo dejan de hacer va a traer consecuencias desastrosas para ellos. Sigue siendo gracia, sigue siendo la gracia de Dios manifestada de esa manera. Vamos a encontrar más adelante, cuando todo eso se nos explique de una manera más clara,
que ese pacto sinaítico o ley mosaica o ley sinaítica apuntaba totalmente a Jesucristo. Iba apuntando de una manera más clara a Jesucristo, quien cumple con todo ese pacto. El Señor Jesucristo cumple con todos los pactos. Por eso Pablo le va a llamar después en el libro de Romanos, y me parece que por ahí en Gálatas también, lo va a llamar el nuevo Adán al Señor Jesucristo. Es el primer Adán que desobedeció, que no cumplió, y después el nuevo Adán que es Jesús, y que cumplió todo. Cumplió con el pacto de obras, cumplió después con todos los otros pactos de una manera perfecta. Eso no quiere decir que, como a veces también se aborda o se explica, que un pacto iba anulando al anterior, que un pacto iba cancelando el anterior. Esa es otra perspectiva que no la encontramos en la Biblia. Más bien, los pactos se van ampliando, se van explicando cada vez más. Dios, en esa revelación progresiva, nos permite ir viendo que el pacto que Él establece con el ser humano cada vez va siendo más claramente explicado y más amplio también. Sí, hermano. No se puede negar un pacto por otro, porque entonces haríamos a nuestro Padre Dios. Ok. Esa es una perspectiva muy buena. No podemos decir que, Dios establece un pacto con Noé y resulta que los descendientes de Noé fallan, y dice Dios, ok, este no funcionó. Me voy entonces con el pacto con Abraham, y resulta que también falla el pueblo que viene de Abraham. Ok, no funcionó, entonces ahora me voy con Moisés y le doy la ley en el Sinaí. No es eso. Es el plan de redención de Dios que se va desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, y que una de las formas en la que Dios lo va presentando es por medio de pactos. Una de las formas en las que lo va presentando es así, pero no podemos decir que es que falló y entonces Dios, así como el famoso plan A, plan B y plan C, de ya saben quién. No es así. Ok, si me falla me voy entonces con el otro. Es el mismo Dios y es el mismo actuar con el pueblo. Sí, Laura. Sí, lo que pasa es que los planes de Dios son eternos. Amén. Vienen desde la eternidad, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Por eso es que cuando habla de ese pacto que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ese plan, y estos pactos ya estaban en el corazón y la mente de Dios desde la eternidad. Qué bueno que lo mencionas, y no nos pusimos de acuerdo para la clase, pero eso ya me abre la siguiente diapositiva, que es el pacto de redención. Sí, es el pacto de redención. Entonces ya tenemos pacto de obras, pacto de gracia, y ahora vamos con el pacto de redención. El pacto de redención es un acuerdo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la creación. Precisamente Laura mencionó ahorita algo de este pasaje que le voy a pedir que alguien lea. Efesios 1 del 4 al 7. En este pacto de redención, el Hijo se compromete a redimir al pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 3 al 5, vamos a ver ahorita algo de eso ahí. El Padre promete glorificar al Hijo y salvar a los redimidos. Juan 17, 1, vamos ahorita a leerlo también. El Espíritu Santo aplica esta obra en los creyentes. Aquí ya no puse citas bíblicas porque es un tema que acabamos de ver, ahorita lo tienen bien fresquecito, todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Ahora, ese es un pacto de redención que es establecido no con la creación, no con los seres humanos, sino dentro de la economía de la Trinidad, dentro de la Trinidad eterna, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con la finalidad de revivir al ser humano. A ver si alguien pudiera leer Efesios 1,
4 al 7. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, bueno, ahí ya nos va hablando a través del apóstol Pablo de que desde antes de la fundación del mundo, y esto quiere decir desde antes de la creación, Dios ya había elegido un pueblo, Dios ya había escogido a aquellos que habrían de ser salvos, y Dios ya había hecho un plan para la redención de aquella humanidad que Él ya sabía que iba a caer, que Él ya sabía que iba a pecar. Entonces, sin embargo, esto se da en la eternidad. Esto, a diferencia del pacto de obras y del pacto de gracia que veíamos hace un momento, y de las diferentes variantes del pacto de gracia que se hacen específicamente con alguien, el pacto de redención es algo que se lleva a cabo en la eternidad. Y en ese pacto de redención, el Hijo, como parte de la divinidad, el Dios Hijo, se compromete a redimir al pueblo elegido. En esa oración hermosísima que encontramos en Juan 17 y que a veces se conoce como la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, vamos encontrando algunos elementos, algunos vislumbres de ese pacto también. Si alguien pudiera leer Juan 10, bueno, desde el 1, perdón, para que agarremos de una vez Juan 17, del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le dicen. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Ok, entonces aquí vemos en esa oración que Jesús está haciendo con el Padre, cómo desde la eternidad ya había un acuerdo, cómo Jesús le dice: ya llegó la hora. Es como cuando ya nos pusimos de acuerdo para hacer algo y decimos: ya es el momento de aquello que platicamos, ya llegó ahorita, es el momento de hacerlo. Algo que ellos ya habían acordado desde la eternidad. Y dice: Padre, la hora ha llegado. Ahora glorifícame, dice en alguna otra parte, con aquella gloria que tú me diste desde el principio, y que tú seas glorificado también a través de esto que va a ocurrir. Son solamente algunos pasajes. Otra vez, el pacto de redención lo vamos a ver en detalle también en su momento. Ahorita solamente una introducción. ¿Ok? Muy bien. Seguimos dentro de estas generalidades de la teología de Ok, características de la teología del pacto. Una de las características de la teología del pacto en general es que establece la unidad de la Escritura. Ve la Biblia como un solo plan de salvación, no como dos sistemas. Miren, uno de los problemas que tenemos también en la comprensión de la Escritura es que tenemos bien metido en nuestra cabecita la división entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y de repente la vemos como dos partes separadas, ¿no? ¿Sí? Si fuéramos judíos, no tendríamos problema en cuanto a eso, tendríamos otros problemas mucho más serios. Pero en cuanto a eso, ellos dicen: no, es la Biblia, nada más la Tanaj, ¿verdad? Que para nosotros es Antiguo Testamento. Pero en la Biblia cristiana tenemos esta situación, que tenemos que reconocer un Antiguo Testamento y tenemos que reconocer un Nuevo Testamento. Y hay veces que lo vemos como si fueran dos cosas diferentes, y en realidad la Biblia la tenemos que entender como una unidad. La Biblia no terminó de ser inspirada con Malaquías, el último de los profetas, no terminó ahí.
La Biblia, hubo un periodo que algunos lo conocen como el periodo del silencio, que tampoco es un buen término porque Dios nunca se ha quedado en silencio, pero bueno, un periodo de 400 años en los cuales ya no hay profetas, ya no vemos aquellos profetas del Antiguo Testamento como Malaquías, como Jeremías, como Habacuc y todos ellos, hasta que se comienza a escribir el Nuevo Testamento. ¿Sí? Como por qué año más o menos se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Aprox? ¿No? Del año 40, algo así. Hermana Pati, ¿cómo dijo? Por ahí de los años 50, correcto. Por ahí de los años 50 comienzan a aparecer los primeros escritos de lo que después la Iglesia establecería como el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ¿cuál fue el primer documento que se escribió del Nuevo Testamento? No, del Nuevo. Del Nuevo. Es pregunta de examen de teología bíblica, hermano. Ok, muy probablemente haya sido la carta de los Gálatas. Muy probablemente haya sido la carta de los Gálatas. O sea, que lo que se escribió primero no fueron los evangelios. Nosotros lo tenemos acomodado así en nuestra Biblia para darle un orden, y un orden además que yo creo que es bueno, porque nos comienza a hablar del Señor Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo, pero bueno, así que nos vamos más o menos del año 400 y cacho antes de Cristo al año 50 más o menos, probablemente 57 después de Cristo, en que no tenemos un documento escrito que sea reconocido como inspirado por Dios. Pero a partir del año 50, vamos a ponerlo 50 para no estarnos haciendo bolas con poquitos años, digamos que de los años 50 hasta que se escribe el Apocalipsis, se sigue escribiendo la Escritura, se sigue escribiendo la Sagrada Escritura. Como ¿por qué año más o menos se escribió el Apocalipsis? 90. Más o menos en los años 90, por ahí de los años 90. O sea que tenemos un periodo bien cortito, ¿verdad? Más o menos de los 50 a los 90. Pónganle 50 años, ¿sí? Medio siglo, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. El proceso es bien apasionante el estudiarlo, porque hay todo un proceso histórico en que se va dando esto. No es que así por milagrosamente el Señor hiciera que aparecieran aquellos rollos, aquellos libros que llaman el Nuevo Testamento. No, fue todo un proceso en el cual vemos la mano de Dios actuando y que va haciendo que se vayan escribiendo estos libros, estas sagradas escrituras también. Ahora, el tema por lo que salió esto con la teología del pacto es que nosotros entendemos a la Escritura como una sola. ¿Sí? Esta separación de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, déjenme ponerlo así, es didáctica, es pedagógica, es para que podamos, sabemos que la Tanaj hebrea básicamente es lo que nosotros reconocemos como Antiguo Testamento, pero no está completa. Si nosotros tuviéramos solamente la Tanaj, hermanos, estaríamos perdidos. No entenderíamos la redención en Cristo Jesús, que es la luz realmente que ilumina el Antiguo Testamento. No podemos entender el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento no tendría sentido si no fuera por el Nuevo Testamento. Entonces, ambos se complementan. Es una sola escritura inspirada por Dios. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ya ahí nos está abarcando desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, la teología del pacto, una de las características que tiene es que ve a la Biblia como un solo plan de salvación, no como dos sistemas o como muchos sistemas diferentes. ¿Alguien ha escuchado hablar del dispensacionalismo? ¿Sí?
¿Alguien se ha congregado en alguna iglesia dispensacionalista? ¿Cómo que se llame? Yo sé término excepcional. ¿Ah? ¿Que use el término o que lo crean? A ver, la pregunta es esta. ¿Alguien se ha congregado en alguna iglesia dispensacionalista? ¿Ok? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Porque yo los conozco. Y bueno, no todos. Bueno, los primeros que levantamos la mano seríamos Laura y yo. Sí, nosotros venimos de una iglesia dispensacionalista, que en este caso es, bienvenida Carito, que en este caso es Asamblea de Dios. ¿Sí? Aquí lo interesante es que, hermanos, bueno, nosotros nos congregamos muchos años en una iglesia dispensacionalista, concretamente Asamblea de Dios. Son mis hermanos y los amo. Y yo no puedo decir, son unos herejes, nada. Simplemente tienen un sistema de estudiar la Biblia que se llama dispensacionalismo, que de una manera interesante, generalmente o al menos a mí nunca me enseñaron nada sobre el dispensacionalismo. Yo lo vine a aprender después. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono ahorita? Porque el dispensacionalismo se llama así porque divide esta historia que yo acabo de mencionar ahorita como una sola historia de la redención, la divide en 7 etapas, o 7, yo sé que ustedes lo estudiaron en el instituto, ¿sí? La divide en 7 etapas o dispensaciones. Dispensación es un periodo de tiempo, una era, digamos. Entonces, lo divide en 7 dispensaciones y bueno, tiene una perspectiva de entender entonces la escritura diferente, déjenme decirles, diferente a la perspectiva reformada, que es la que nosotros tenemos. Respetamos a nuestros hermanos dispensacionalistas, pero no somos dispensacionalistas, porque además tiene otros elementos también el dispensacionalismo que difícilmente podríamos compartir. Pero bueno, volvemos a la teología del pacto. Al final de este curso o de este módulo, yo quiero hablar un poco del dispensacionalismo, porque es importante conocerlo, es importante saber de qué se trata. Pero bueno, no tiene caso que empecemos con eso sin que hayamos revisado primero lo que es la teología del pacto. Entonces, ¿qué otra característica tiene la teología del pacto? La continuidad del pueblo de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento es vista como la continuación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En alguna ocasión aquí yo comentaba con ustedes, ya no me acuerdo si fue en una predicación o fue en una clase de escuela de formación cristiana o en estudio bíblico, pero en algún momento comentábamos quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia de Dios. Adán y Eva. ¿Verdad? ¿Quiénes fueron los primeros creyentes? Si entendemos que la iglesia es la comunidad de creyentes en Dios, la comunidad de creyentes en el único y verdadero Dios, porque solamente hay uno en el que nosotros creemos. ¿Sí? Bueno, Adán y Eva, ¿fueron creyentes o no fueron creyentes? Sí. ¿Perfectos o imperfectos? Imperfectos, no eran como nosotros, ¿no? Fueron hechos perfectos en el momento, pero ok, fueron creados perfectos, inocentes, sin manchas, sin pecado, y después ellos cayeron. ¿Y porque cayeron dejaron de ser iglesia? No, siguieron siendo creyentes en Dios, ahí ya más parecidos a nosotros, o nosotros más parecidos a ellos, ¿verdad? Y después, a lo largo de toda la historia, de esto que acabamos ahorita de medio mencionar, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, con todos los demás, había creyentes entre ellos y había no creyentes. Tan había no creyentes que había algunos que se iban a adorar a los Baales, a Baal, a Cera y a todos los otros dioses. Eran parte del pueblo de Israel, sí. Eran étnicamente, eran israelitas, eran descendientes de Abraham, de Isaac
y de Jacob, ¿eran creyentes en el Dios vivo? No, adoraban a otros dioses, caían en idolatría, y dentro de ese pueblo había un pueblo fiel que adoraba a Dios, que buscaba y adoraba al único Dios vivo de la manera en que en ese momento Dios quería ser adorado. Por lo tanto, nosotros no encontramos una ruptura entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Yo sé que se puede argumentar y se puede decir, es que enséñame una parte del Antiguo Testamento donde aparezca la palabra iglesia. No aparece en el Antiguo Testamento, pero la iglesia es prefigurada desde el Antiguo Testamento de muchas maneras diferentes. Así como en el Nuevo Testamento hay diferentes imágenes que hablan de la iglesia. Hay un autor por ahí, ahorita se me va el nombre, por cierto es un autor católico, pero los católicos tienen buenos libros también de algunas cosas de teología en general, y este autor, en alguna de las partes, identifica algo así como 100, en números cerrados, como 100 imágenes diferentes de la iglesia en la Biblia, a lo largo de toda la Escritura. ¿Alguien ahorita me puede decir alguna figura o alguna imagen usada por la Biblia para referirse a la iglesia? ¿Ahorita? ¿Cómo? El tabernáculo. Tabernáculo. Oh, ok. ¿Alguna otra? Su pueblo. Pueblo de Dios. ¿Alguna otra? Como templo. Como templo, tabernáculo, que vendría siendo más o menos lo mismo. ¿Otra? Familias, ok. ¿Otra? Más específica. ¿Cómo? No, eso no tiene que ver con la iglesia. Yo sé que sí las conocen, hay un montón de imágenes de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, somos un edificio vivo, ¿sí? Somos la esposa del Cordero, somos piedras vivas. Ok, todas esas son imágenes de la iglesia o del pueblo de Dios. Bueno, un autor por ahí encuentra alrededor de 100 imágenes diferentes. Muchas de esas las encontramos en el Antiguo Testamento. Es cierto, no se habla de iglesia, se habla de pueblo de Dios, igual que en el Nuevo Testamento se sigue hablando del pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, somos pueblo, seguimos siendo pueblo. Ok, entonces, nosotros no diferenciamos entre Israel del Antiguo Testamento y iglesia en el Nuevo Testamento. Somos un pueblo desde Adán y Eva hasta el día de hoy, somos el mismo pueblo, en diferentes circunstancias, bajo diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes formas de ir, más que formas, diferente ampliación de la revelación de Dios. Abraham no tenía la revelación completa de Dios como nosotros la tenemos el día de hoy, y por lo tanto adoraba a Dios que se le había revelado y cómo se le había revelado. Nosotros adoramos a Dios que se nos ha revelado como se nos ha revelado. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que habiendo hablado Dios a nuestros padres de muchas maneras diferentes, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Eso Abraham no lo sabía, eso Abraham no lo pudo haber escrito. Pero ok, entonces somos continuidad del pueblo de Dios. Y el tercero, los sacramentos como señales del pacto. Igual que prácticamente todos los cristianos evangélicos, reconocemos dos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor. Miren, hay pocas cosas en las que nos digamos a poner de acuerdo todos los evangélicos, ¿no? De repente nos andamos jaloneando ahí con un montón de cosas, pero creo que esa es una de ellas en las que estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo siempre en las formas, ¿sí? Pero estamos de acuerdo por lo menos en el número. Por lo menos decimos, son dos sacramentos: es bautismo y es la cena del Señor. Y bueno, ya que vamos a hablar en su momento de la circuncisión en relación con el bautismo, de la Pascua en relación con la cena del Señor.
Ok, ¿alguien pudiera leer esta diapositiva? Creo que la última. En resumen, la teología del pacto es una forma de entender la historia de la redención como una relación pactada entre Dios y su pueblo. Resalta la fidelidad de Dios, la centralidad de Cristo y la continuidad del plan de salvación a lo largo de toda la Biblia. Muy bien, es entonces un pequeño resumen de lo que es la teología del pacto, una forma de entender la historia de la redención como una relación pactal, es decir, una relación de pacto entre Dios y su pueblo, y resaltando, bueno, esos tres elementos que se mencionan aquí, la fidelidad de Dios con su pueblo, con su creación, la centralidad de Cristo en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y la continuidad del plan de salvación a lo largo de toda la Escritura. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos, o comentario o algo más que quieran agregar? Ahorita te pido un favor, porque todos los domingos, me acuerdo ya después se me pasa, ¿podrías poner una hojita nada más, anotar quiénes estuvieron presentes en la clase? ¿Sí? No poner nombres completos, nada más poner ahí, nada más para que yo me pueda identificar, porque tengo que estar llevando una lista y luego lo trato de hacer de memoria, pero luego ando poniendo algunos que no estuvieron y dejando poner otros que sí estuvieron. Nada más, por favor. Muy bien, si no hay preguntas, hermanos, vamos a orar y terminamos. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias, Señor, nuevamente por este tiempo que tú nos has regalado, que nos has concedido. Gracias, Dios, por la enorme bendición de estar reunidos aquí en tu casa en este día, Señor, en este día que tú has apartado para que te adoremos, para que busquemos de ti, para que aprendamos de ti. Gracias por la vida de mis hermanos que han estado presentes en esta mañana. Muchas gracias, Dios, porque eres tú el que nos ha convocado a este lugar. Eres tú el que nos ha traído también a este lugar. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias por tu gracia, Señor, por esa gracia con la cual tú creaste todas las cosas que existen, por esa gracia con la cual nos creaste a nosotros. Pero sobre todo, Señor, te adoramos por esa gracia con la cual tú has querido redimirnos, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros personas que te ofendemos, que te fallamos, Señor, y que muchas veces intencionalmente pecamos contra ti. Señor, tu amor ha estado por encima de todo eso. Gracias porque tú quisiste establecer pacto con tu pueblo. Gracias, Señor, porque nosotros no hubiéramos podido nunca, ni siquiera imaginarlo, mucho menos hacerlo. No hubiéramos podido nunca cumplir con ninguno de los elementos de ninguno de esos pactos, Señor. Bendito seas porque todo ha sido por la gracia tuya. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el mediador de este nuevo pacto, por el cual nosotros tenemos vida y por el cual nosotros tenemos la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Despídenos en tu paz de esta clase, prepara nuestros corazones para el culto de adoración que vamos a iniciar en unos minutos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.